Introducción al curso de los sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Introducción a los sacramentos. El hombre ha sido destinado para la vida eterna, para estar de la mano de Dios, para estar en comunión con Dios, para estar con Dios. Por la suma bondad de Dios, el hombre está llamado a estar con Dios, está llamado a ser un hijo de Dios, a ser un heredero del reino del cielo, a vivir en la vida eterna, a gozar de esa vida eterna. Pero para lograr ese fin necesita hacer muchas cosas aquí en la tierra. Y los sacramentos, en primera instancia, son medios y ayudas divinamente instituidos que nos ayudan a eso, que nos ayudan a lograr ese fin, a alcanzar la vida eterna. Los sacramentos no son simplemente un rito que hay que hacer, una ceremonia que hay que hacer, algo que porque ya se llegó la edad hay que hacerlo porque no hay de otra, porque si no se nos queda y después ya de grande cuesta. No, los sacramentos son esto, medios y ayudas divinamente instituidos por Dios para poder ayudarnos a alcanzar la vida eterna, para mostrarnos el camino, el sendero, como para darnos esa santificación extra día a día para poder alcanzar el reino de los cielos. Los sacramentos son para eso, una ayuda idónea. Y son una ayuda idónea y un medio idóneo de dos maneras distintas. Primero, porque infunden la gracia santificante, aquella que me va procurando hacer santo. Desde el bautismo soy santo. ¿Por qué? Porque he recibido la gracia santificante. Cuando comulgo me hago santo. ¿Por qué? Porque recibo al santo de los santos. Por eso se dice que hay que recibirlo en gracia. O sea, si tienes ciertos pecados por ahí, confiésate antes de comulgar, porque entonces estarás en gracia de Dios porque vas a recibir al santo de los santos. Y en segundo lugar, porque confieren gracias actuales, con las cuales podemos observar los preceptos de Dios y de la Iglesia según conviene hacia un fin sobrenatural. Porque si estoy en peligro de caer en pecado, porque si el enemigo me está asediando, porque si tengo la tentación, voy, me confieso y después comulgo, obtengo de Dios una gracia tan fuerte que me ayuda a ser hoy, actual, hoy, santo. Mañana vuelvo a comulgar y vuelvo a ser santo. Y trato de llevar una vida grande. Los sacramentos entonces son estos medios y ayudas que nos alcanzan la vida eterna. Decía el Concilio de Trento en el Proemio de los Sacramentos en la sesión número 7, pues por los sacramentos toda justicia verdadera o empieza, o ya comenzada se aumenta, o perdida se repara. ¿Qué significa esto? Si quieres estar en gracia de Dios y todavía no has empezado esa vida, los sacramentos te ayudan a empezar esa vida de gracia. Pero resulta que ya la comencé y estoy pequeño, estoy en los de iniciación, pues me ayudan a aumentarla, la confirmación, la Eucaristía, la confesión. Y si por algún dado caso fui pecador, cometí pecados y perdí la gracia de Dios de mi vida, pues entonces eso me ayuda a reparar la gracia que se había perdido. Ya sea si todavía tengo fuerzas en el sacramento de la confesión o estoy tendido en una cama lleno de enfermedad en el sacramento de la unción de los enfermos. Los sacramentos entonces, donde sea que ustedes los vean, son medios y ayudas, nos dirá la teología moral, que deben ser considerados como concedidos a nosotros por Dios mismo, por el mismo Dios. Es Dios quien nos ama tanto, que nos quiere tanto, que nos da una gracia extra, nos dice, ¿quieres alcanzar el reino de los cielos? Ahí están los sacramentos. Claro, tienes que hacer buenas obras, tienes que llevar una buena vida, tienes que ser un cristiano auténtico, pero los sacramentos te van a ayudar. Sin los sacramentos, muy buenas obras puedes hacer, muy grande puede ser, pero sin los sacramentos te estará difícil alcanzar la vida eterna. No digo que no, pero te estará difícil.
Y ya con los sacramentos será mucho más fácil todavía alcanzar lo que es la vida eterna y el reino de los cielos. Por la institución de los sacramentos, entonces resurge un nuevo orden de preceptos, de los cuales unos pertenecen a los ministros, o sea, aquellos que son los encargados de dar el sacramento, y otros pertenecen a aquellos que recibirán los sacramentos, aquellos que recibirán. Ahora bien, corresponde a la teología moral y pastoral explanar los preceptos que se refieren a la recta administración de los sacramentos y a su digna recepción. ¿Por qué? Porque muchas veces los sacramentos se han quedado solo en meros signos, en meros actos, en meros ritos, y se olvida muchas veces a esta pastoral moral como tal de la Iglesia. Se olvida muchas veces recordarle a la gente constantemente el valor de la Eucaristía, el valor de la hostia consagrada, que no es una ruedita cualquiera color blanco que se puede agarrar como se les da la gana, que se puede comer como se les da la gana, no. Hay una norma, hay una regla, cómo debo de comulgar, cómo debo de recibirlo, qué actitud debo de tener. Muchas veces vamos en la fila haciendo la comunión y vamos platicando con el que va atrás, o hay alguien sentado en las bancas de adelante y mientras vamos pasando le damos la mano, lo saludamos, Dios le bendiga. No llevamos conciencia en nuestra mente de que vamos a recibir al Santo de los Santos, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Santísimo por excelencia. Se nos olvida muchas veces. En el sacramento del bautismo, por ejemplo, la ceremonia está ahí, la están bautizando, pero parece que la foto es más importante. Espérese, padre, no le eche agua todavía, que salga en la foto. No es la foto lo importante es que sea hijo de Dios, que reciba el sacramento como tal. Entonces corresponde a la teología moral y a la teología pastoral explanar estos preceptos y llevarlos a una recta administración de los sacramentos y por sobre todo a una digna recepción de parte de los que le están recibiendo. Si uno llega a tener conciencia completa de lo que es un sacramento como tal, entonces va a llegar a amarlo, va a llegar a respetarlo y va a llegar a sentirse santo y a buscar la santificación. Pero si nos olvida y solo lo hacemos como rutina, como costumbre, llega un momento en que los sacramentos ya no valen para nosotros porque sentimos que una misa más, ay, mañana voy, hoy no, mañana mejor. No, la otra semana, ahorita voy a hacer otra cosa más importante. Dejamos a un lado el valor de los sacramentos como tal. Y resulta que soy católico, pero solo voy a misa una vez al mes. Entonces, y tiene 5 domingos el mes. Domingo no trabajas, haz la obligación de ir a misa. No, sí trabajo domingo. Pues busca ahora, hay muchos lugares donde hay misas para que vayas a la Santa Eucaristía. O sea, hay muchas cosas. Que el COVID nos ha cerrado. Bueno, eso era una cosa, pero ya está pasando. Puedes ir a buscar, o sea, la teología debe de ver cómo nos muestra la forma de recibirlo de una manera recta y de una forma también digna, los sacramentos. Todos los sacramentos, entonces, se dividen en dos géneros, pues unos se refieren principalmente a la utilidad de la comunidad, como lo son el orden sacerdotal y el matrimonio. No es que el sacerdote reciba el sacramento para él mismo, no, lo recibe para servicio de la comunidad. Los que se casan, no se casan para ellos dos solitos vivir felices y lejos de la comunidad y que nadie se meta en su matrimonio y ellos no quieren saber nada de la comunidad porque ellos quieren ser felices los dos solitos. No. Si te casas es para, con tu testimonio, con tu vida de pareja, con tu matrimonio, ayudar a la comunidad a santificarse desde el matrimonio. A ver, desde la pastoral familiar que tantas veces cuesta en una parroquia formarla, la pastoral familiar ayuda mucho y para eso se necesitan parejas que estén casadas y que reciban los sacramentos y que lleven una vida de fe. Pero hay otros que se dirigen a la utilidad de los individuos en común, como por ejemplo el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, reconciliación o confesión, como quieran llamarle, y la extrema unción o unción de los enfermos, que están directamente para esa persona. Hay que nacer del agua del Espíritu, hombre nuevo, el que sea bautizado. Perdona tus pecados y obtén la gracia de Dios, el que se confiesa. Aumenta el don del Espíritu Santo, confirmación. El que me coma
y beba, permanecerá en mí y yo en él. Sacramento de la Eucaristía. Y oren por él y Dios le dará vida. La unción de los enfermos, que tiene gran poder, nos dirá Santiago. Son entonces dos géneros distintos, unos que se refieren a la utilidad de la comunidad y otros que se refieren a la utilidad de los hombres como individuos. Pero a su vez también se dividen en dos clases y en tres partes. Primero, pues unos han sido instituidos hecha abstracción de los pecados propios para engendrar la vida sobrenatural, conservarla o aumentarla. Y otros, por ejemplo, han sido instituidos para borrar los pecados propios. No los pecados de la comunidad, sino los pecados propios, los que son míos. Por lo cual, podemos dividirlos entonces en tres partes. Número uno, aquellos que confieren o aumentan la vida sobrenatural. Y estos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que confieren o aumentan la vida sobrenatural. En segundo lugar, aquellos que borran los pecados propios, la penitencia, confesión, reconciliación y la extrema unción o unción de los enfermos. Y en tercer lugar, los sacramentos que son para la utilidad de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Debido a que muchas veces nosotros no conocemos a profundidad los sacramentos, los vivimos como ritos normales. Todos los días hay bautismo, si es posible, todos los domingos hay bautismo, cada fin de mes se casa una persona, cada año hay confirmación, todos los días puede haber confesión, todos los días hay Eucaristía. Ya nos volvemos como que muy rutinarios, se nos olvida del valor de los sacramentos. Por eso, hoy hemos decidido a crear este curso, para que ustedes puedan profundizar un poquito más en lo que es el valor y el contenido de los sacramentos. ¿Qué contiene este curso? Bueno, este curso estará dividido en una introducción, 9 módulos y una conclusión. Cada uno de los módulos llevará una serie de videos. Una introducción, 9 módulos y una conclusión. ¿Cómo está dividido entonces? Introducción, módulo número 1, sacramentos en general. Módulo número 2, sacramento del bautismo. Módulo número 3, sacramento de la confirmación. Módulo 4, sacramento de la Eucaristía. Módulo 5, sacramento de la reconciliación. Módulo 6, sacramento de la extrema unción. Módulo 7, sacramento del orden sacerdotal. Módulo 8, sacramento del matrimonio. Y con esto estarán todos los sacramentos. Y un módulo 9 en relación a los sacramentales. Porque es diferente un sacramento a un sacramental. Y eso vamos a determinarlo bien cuando lleguemos a ese momento. No, que la imagen de San Benito, que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que la imagen de Santa Rosa de Lima, que la imagen de San Martín de Porres. Sí, son sacramentales. Pero hay que tener mucho cuidado y no darles el valor de un sacramento como tal. ¿Sí? Y eso vamos a llegar más a profundidad. No, es que yo me tomo un traguito de agua bendita para que se me quite el dolor de cabeza y me santifico delante de Dios. Tengamos cuidado, podemos que con estos sacramentales caer quizá hasta en supersticiones. Por eso vamos a hablar muy despacio acerca de los sacramentales al final de casi todos los sacramentos en el módulo número 9. Y terminamos con una pequeña conclusión. Veamos entonces ahora lo que son módulo por módulo. Módulo número 1, sacramentos en general. ¿Qué va a tener? Bueno, va a estar dividido en 4 partes. Primero, naturaleza de los sacramentos, donde vamos a ver el número de los sacramentos, el efecto de los sacramentos en general, la división de los efectos de los sacramentos, la manera de actuar, la división de los sacramentos, las partes esenciales, los requisitos para poder recibir un sacramento, sobre la reviviscencia de los sacramentos. O sea, no tengo idea si te bautizaste o no, pero te voy a volver a bautizar. Yo te bautizo si no estás bautizado. O sea, existen posibilidades, ¿no? Puede ser que la parroquia se quemó, hubo un incendio, se quemaron los papeles, ya se murieron los testigos, ya se murieron los papás, no hay nadie que dé vericidad de que hubo bautizo en ese entonces, pues, se bautizó con condición, ¿no? Todo eso lo vamos a ver ahí. Segundo, la materia y forma de los sacramentos. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para que el sacramento sea válido? ¿Qué materia y qué forma debe haber en el sacramento? Al hablar de materia, el agua, el óleo,
¿Cuál es lo que da efecto? La forma, las palabras del sacerdote, puede ser que las pronuncie bien, puede ser que no las pronuncie bien, todo lo vamos a tener ahí. En tercer lugar, vamos a hablar de el ministro de los sacramentos. ¿Quién es el que ejerce el sacramento como tal según el Código de Derecho Canónico? Ojo con esto, vamos a basarnos mucho en el Código de Derecho Canónico, la fe y potestad del ministro, sobre la atención del ministro, sobre la intención del ministro también, porque muchas veces cae en esto. Hay quienes bautizan rápido, apúrense, ya es tarde, tengo otra misa, tengo cosas que hacer, y ya no hay intención de bautizarlo, y ahí vamos a determinar porque ¿qué tal? No quería el sacerdote bautizar al niño y lo bautizaron, no hay intención del ministro como tal, puede inclusive decirse que el sacramento no fue válido, porque no había intención en el corazón de adoptarlo como hijo, ¿no? Como hijo espiritual, de bautizarlo como tal. Ya llegaremos en su momento, solo les dejo esa pequeña pauta. Así lo vamos a ver todo según el Código de Derecho Canónico. Y el número 4, el sujeto de los sacramentos. ¿Quién es el que recibe el sacramento? ¿Cómo debe recibirse válidamente, lícita y también fructuosamente? Módulo 2. Vamos a hablar del sacramento del bautismo. Y aquí vamos a dividirlo en la naturaleza y los efectos del bautismo, la necesidad de bautizarse y las clases de bautismo, porque muchas veces quizá conocemos sobre el bautismo de 3 sorbitos de agua y ya estuvo, pero también está el bautismo de deseo, también está el bautismo de sangre. Entonces hay formas, ¿no? Hay clases y eso lo vamos a determinar cuando lleguemos a ese momento. La materia y la forma, el ministro del bautismo, el sujeto del bautismo, los padrinos del bautismo, la ceremonia del bautismo, los santos óleos, y vamos a concluir este módulo con una parte importantísima, el bautismo en las Sagradas Escrituras. Porque a veces nos cuestionan de ¿y dónde dice la Biblia que se puede bautizar niños? Vamos a llegar a su momento y lo vamos a explicar despacio. Luego vamos a también a notar que muchas veces vamos a detenernos en el aspecto de los padrinos del bautismo. Ahí nos vamos a detener bastante porque muchas veces los padrinos los buscan por compadrazgo, por amistad, porque tienen más posibilidades económicas y se nos olvida lo más importante, la fe. Puede ser que tengan mucho dinero, pero fe no tienen. Puede ser que sean grandes señores, pero fe no tiene. Entonces, ¿qué le van a dar al niño? Dinero. Sí, pero eso no sirve para el mundo, para la vida eterna. Sirve para este mundo. Y nos interesa la vida eterna, no este mundo. Vamos a detenernos un poquito más ahí cuando lleguemos al sacramento del bautismo en relación a los padrinos. Módulo número 3, sacramento de la confirmación. La naturaleza y los efectos del sacramento, la materia y la forma del sacramento, el ministro del sacramento, el sujeto del sacramento, los padrinos, la ceremonia y algo importantísimo, deberes que impone la confirmación, porque hay muchos que después de la confirmación se desaparecen de la iglesia, se van de la iglesia, no vuelven a venir a la iglesia, sino hasta que se casan o hasta que entran dentro de una caja de un ataúd a su velorio. Hay deberes. Yo tengo que conocer cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes que me lleva a recibir el sacramento y por eso tengo que seguir en la iglesia. Y terminamos como siempre con la confirmación en las Sagradas Escrituras con fundamento bíblico. Módulo 4, el sacramento de la Eucaristía. Este es otro de los módulos que son grandes, que son largos, que nos va a llevar un buen tiempo poder verlo. En primer lugar vamos a hablar de la Eucaristía como sacramento de nuestra fe. La Eucaristía como sacramento de la nueva ley, la materia y la forma del sacramento, los efectos de la recepción, la necesidad de la Eucaristía, la necesidad del ministro de la Eucaristía, el sujeto receptor de la Eucaristía, si está presente real y vivamente el cuerpo y la sangre de Cristo, y algunas devociones eucarísticas. En segundo lugar, hablaremos de la Eucaristía como sacrificio en general, pero lo vamos a relacionar como el sacrificio de la Santa Misa. La relación entre la Santa Misa y el sacrificio de la cruz, la esencia de la misa y los fines del sacrificio de la misa. En tercer lugar, vamos a hablar de la liturgia de la Santa Misa y aquí nos vamos a detener un buen rato porque vamos a ver los ritos iniciales, los ritos finales, la liturgia eucarística, la liturgia de la palabra, la liturgia del sacrificio, la liturgia de la conclusión y vamos a terminar este módulo con la Eucaristía en las Sagradas Escrituras. Módulo número 5, sacramento de la reconciliación. Hablaremos de lo que es
la noción de la penitencia como sacramento de la nueva ley, los efectos de la confesión, la necesidad de la confesión, el ministro de la confesión, el sujeto del sacramento y algo muy importante que se nos olvida, las indulgencias, que tan lindas son y tan preciosas para alcanzar la vida eterna, tan fáciles que son a veces de poder alcanzar y nosotros las dejamos pasar porque ni idea tenemos de cómo se consigue una indulgencia. Y terminamos con la confesión en las Sagradas Escrituras. Y nos vamos a detener en esto. Hay muchas indulgencias que han salido durante este gobierno del Papa Francisco y han sido fáciles. A veces solo es pasar una puerta, rezar un credo. Claro, hay que estar en gracia de Dios, hay que confesarse, hay que comulgar. Pero a veces solo es pasar la puerta y la puerta santa, si se acuerdan, y orar por el Papa y por las intenciones de la Iglesia y ya estuvo. O sea, a veces son fáciles y nosotros ni siquiera las aprovechamos. No le ponemos el cuidado como tal. Módulo 6. Hablaremos del sacramento de la extrema unción o de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos en el Catecismo de la Iglesia Católica, los fundamentos de la economía de la salvación, quién recibe y quién administra este sacramento, la celebración del sacramento, los efectos de la celebración de este sacramento, el viático como último sacramento para alcanzar la vida eterna y la unción de los enfermos en la Sagrada Escritura. Módulo 7. El orden sacerdotal. ¿Cómo está esto del sacramento de la nueva ley? El orden sacerdotal, los sacerdotes del antiguo, los sacerdotes del nuevo, los sacerdotes de antes, los sacerdotes de ahora. Vamos a detenernos un poco. El signo externo del sacramento, los efectos del sacramento, los diversos grados del sacramento, diaconado, presbiteriado y episcopal, los ministros del sacramento del orden, el sujeto del sacramento, las obligaciones de los clérigos y algo que es no moderno, pero que se ha escuchado con mucha fuerza en estos últimos años. Esa palabra, el diácono permanente. Aquel hombre que está casado con su esposa, pero es diácono, puede bautizar, puede casar inclusive porque es un diácono, pero está casado con su esposa. Es algo que se ha estado viendo últimamente, que muchos países la han adoptado y en varios lugares ya hay muchos diáconos permanentes. Y terminamos con el sacramento del orden en las Sagradas Escrituras. Luego tendremos el módulo número 8, que es el sacramento del matrimonio, donde también nos vamos a detener un poquito. Matrimonio y sacramento como vocación, sacramento de mutua santificación, sacramento como don y etos, efectos y fines del matrimonio, materia y forma y ministro, los impedimentos del matrimonio, el sacramento del matrimonio en las Sagradas Escrituras y una última unidad para hacernos esta pregunta. ¿Vale la pena casarse por la iglesia? ¿Vale la pena casarse? Porque hoy en día casi nadie se quiere casar. Vamos a responder, ¿vale la pena casarse por la iglesia? Digamos, hace un momento vamos a dar esa grande respuesta. Y vamos a ver también en el módulo número 9 los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Resumen e historia de los sacramentales. Los sacramentales en el Código de Derecho Canónico, en el Concilio Vaticano II, en la Iglesia, en el Libro de las Bendiciones, la popularidad de los sacramentales y vamos a dar una pequeña iluminación sobre el uso de los sacramentales, porque a veces hay un abuso y los ponemos en todos lados para que nos protejan. Hay ciertas cosas, ¿no? Entonces hay que hablar bien sobre la iluminación de los sacramentales. Es así entonces que el curso se estará desarrollando en lecciones que son pregrabadas, las cuales subiremos a la página de Evangelizadores Católicos. Y en el grupo de WhatsApp vamos a estar enviando los enlaces y se abrirá el grupo para que puedan preguntarse. Fíjese que yo no comprendí muy bien esto del video, ¿me lo puede explicar? Con todo gusto se lo explicamos ahí en el chat del WhatsApp. No es que resulta que yo perdí un contenido, pues se lo volvemos a enviar. Quieren el texto de lo que he hablado ahorita, que todo está en papel, que todo está ahí estipulado, pues bueno, se lo enviamos también como archivo en PDF. Hay otras cosas, hay diapositivas, hay imágenes para que aquellos que son catequistas, todo se lo vamos a mandar ahí al chat de WhatsApp. Por eso es importante que se inscriban en el formulario de inscripción que está en la página de Evangelizadores Católicos en Facebook. Búsquenos así, Evangelizadores Católicos, así aparece. Y si usted pone Evangelizadores Católicos, le va a aparecer este dibujito color amarillito que usted ve ahí. Y ese es el logo de nuestra página. Búsquenos en Facebook, dele seguir y me gusta a la página para crecer. Comparta la página con otros para poder llegar a más personas.
Y en YouTube también vamos a estar subiendo los videos en la página de Evangelizadores Católicos en YouTube. Y va a haber una lista donde diga curso Introducción a los Sacramentos. Y ahí van a estar todos los videos que vamos a ir subiendo uno por uno y poco a poco. Suscríbase, dele me gusta al canal y aumentemos la gracia de Dios compartiendo hacia las demás personas. Gracias por habernos escuchado. Si Dios quiere, nos veremos en la próxima lección, la lección número 1. En relación a los sacramentos en general. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.